Toda la doctrina teresiana apunta aquí, lo que ella llama la unión de conformidad con la voluntad de Dios. O sea, que nuestra voluntad sea una con la de Dios. Y es uno de los principales medios de santificación. Dice la santa: toda la pretensión de quien comienza oración, y no se olvide esto, que importa mucho, ha de ser trabajar y determinarse y disponerse con cuantas diligencias pueda a hacer su voluntad conforme con la de Dios. Y en esto consiste toda la mayor perfección que se puede alcanzar en el camino espiritual. Quien más perfectamente tuviera esto, más recibirá del Señor y más adelante está en este camino. No penséis que hay aquí más algarabías ni cosas no sabidas y entendidas, que en esto consiste todo nuestro bien. Así lo dice en las moradas segundas, el número 8 del único capítulo. Las moradas segundas solo tienen un capítulo. Y ahí cuando el alma ha entrado en el castillo y ella le está avisando de lo que hace falta, de los peligros, de la perseverancia, dice: al final no os compliquéis la vida, que todo se reduce a la unión de vuestra voluntad con la de Dios. Y así se llega al matrimonio espiritual, la conformidad con la voluntad de Dios. ¿En qué consiste esa conformidad de nuestra voluntad con la de Dios? Pues en una sumisión. Qué difícil palabra. ¿Cuánto nos cuesta estar sometidos, estar sujetos, ser súbditos? Dice San Lucas del niño Jesús: bajó, no subió, iba siempre, el verbo desciende, la encarnación es un descenso. Bajó con ellos, con María y José, a Nazaret, et erat subditus illis, y era súbdito de ellos. Bueno, pues la conformidad de nuestra voluntad con la de Dios es una sumisión, un sometimiento, o si queremos todavía más bonito, una concordia. ¿Qué significa concordia? Corazón con corazón. ¿Qué significa discordia? En ese grupo, en esa sociedad, en ese pueblo, en esa comunidad hay discordia, que cada corazón está por un lado. ¿Qué es concordia? Cor unum et anima una. Todos los corazones, uno solo. Entonces, esto consiste en una sumisión o en una concordia amorosa, no forzosa, obligatoria, sino entrañable, tierna, dulce, gustosa, una sumisión o concordia amorosa de nuestra voluntad con la de Dios. Pero ahora viene lo difícil. En todo lo que Dios disponga o permita de nosotros, porque hay cosas que Dios no las quiere y sin embargo la permite. Por lo tanto, es de su voluntad consecuente, que ahora la veremos. Miren, la santidad es la mezcla de dos cosas: la acción de Dios y la cooperación del hombre. Si Dios no obra, yo no soy santo, pero si yo no obro tampoco. Dios y yo, al 50%, por mucho que Dios sea Dios. Dios podía hacerlo todo él solo, ¿no? Pero quiere nuestra cooperación. Ahora bien, el director de la obra es él. Yo soy un peón de albañil. Si no pongo los ladrillos, no hay casa. Pero si yo no tengo arquitecto, por muchos ladrillos que ponga, no sé armar la casa. Miren, la voluntad de Dios, considerada en Dios, o sea, considerada en sí misma,
es simplicísima, porque en Dios todo es simple. Dios no admite división, no admite partes. Cuando nosotros estudiamos teología, las cosas de Dios, las partes las hacemos nosotros para entenderlas, pero Él no las tiene. Entonces los teólogos, ¿cómo estructuran la explicación de la voluntad de Dios? Pues miren, vamos por partes. La voluntad de Dios puede ser absoluta o condicionada. ¿Cuándo es absoluta? Cuando Dios quiere alguna cosa sin ninguna condición. Por ejemplo, la creación del mundo. Es condicionada cuando hay condiciones. Por ejemplo, Dios quiere la salvación de un pecador, por supuesto, pero a condición que el pecador se arrepienta. Si no se arrepiente, ya lo puede querer Dios, que el pecador se condena. Por tanto, absoluta o condicionada. También se puede distinguir voluntad antecedente y consiguiente. Voluntad antecedente es lo que Dios quiere siempre de antemano. Por ejemplo, otra vez, la salvación de un pecador o la salvación de todos los hombres. Pero voluntad consiguiente, lo que Dios quiere teniendo en cuenta todas las circunstancias que rodean eso. Entonces, la voluntad antecedente es que todos los hombres se salven. La voluntad consiguiente es que se salvan los que se salvan, teniendo en cuenta las circunstancias. Pero lo que más nos interesa distinguir son nociones un poquito, no muy profundas, pero en fin, que a lo mejor no las hemos oído nunca. Lo que más nos interesa distinguir aquí para nuestra vida espiritual es la voluntad de signo o la voluntad de beneplácito. Voy a tratar de explicarlo sencillamente. Miren, la voluntad de signo, ya lo dice la palabra, o la voluntad significada, son ciertos signos por los que Dios nos manifiesta su voluntad. Por ejemplo, los preceptos, lo que nos viene en los mandamientos, lo que se nos prohíbe, los consejos evangélicos, pobreza, castidad, obediencia, lo que me va sucediendo en la vida que me demuestra que es voluntad de Dios. O sea, cuando tengo signos claros que me hacen descubrir la voluntad de Dios. Entonces, esa es la voluntad que yo pido en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, la que tú me significas, la que tú me aclaras. La voluntad significada, la voluntad de signo. Ahora, ¿cuál es? Verán qué cosa más bonita. ¿Cuál es la voluntad de beneplácito? Ese es el acto interno de la voluntad de Dios que no se manifiesta, que no se me da a conocer a mí. Entonces, de esa voluntad de beneplácito que yo no conozco, porque no están los mandamientos ni en ningún suceso externo, depende mi futuro, depende mis pruebas, depende en definitiva mi vida, de la voluntad que está, como si dijéramos así, escondida en el pecho de Dios, que yo todavía no la he averiguado. De esa voluntad depende mi vida toda. Y miren lo que dice San Francisco de Sales, que a la voluntad de signo de Dios, a la voluntad significada, a la voluntad clara, que están los mandamientos, no matarás, no, o que están los consejos evangélicos, si eres monja, pobreza, castidad, esa es una voluntad clara, y a esa voluntad yo le debo obediencia. Verán qué bonito. Y a la voluntad que no conozco, a la voluntad que está en el pecho de Dios, que es un misterio, a la voluntad de beneplácito, ¿cómo le voy a deber obediencia si no la conozco? ¿Qué le debo? Le debo abandono. Esas son las dos actitudes. Ante la voluntad clara y evidente de Dios,
mandamientos, sucesos, un mandato del superior. Yo debo obediencia ante la voluntad misteriosa de Dios, que yo no conozco lo que me va a suceder mañana. ¿Cómo le voy a obedecer si no lo sé? ¿Qué tengo que hacer? Abandono. Esas son las dos actitudes. Abandono en las manos de Dios, ajustando cada día nuestra voluntad a la suya, estando cierto de que Él no quiere ni permite nada que no sea para el bien de los que aman a Dios. Todo es para mi bien. Entonces, repito, la voluntad significada de Dios a través de los mandamientos, de las obras de Dios, de lo que Dios permite, de las prohibiciones, de los consejos, de lo que me sucede, de lo que me manda un superior. Pero la voluntad de beneplácito de Dios, lo que Dios tiene escondido en su pecho de Padre para mí, para mañana, para mi porvenir. Y ahí me abandono. Por eso hablamos del santo abandono. Hay un libro gordito de don con M de Madrid. Cuando es don con M, quiere decir un abad, que viene de dominus, de latín. Y el don con N también viene de dominus, de latín. Por eso en las cartas no se debe poner señor don, porque señor don significa señor, porque don significa señor. Y eso me lo enseñaron en el colegio. Señor no se pone a don fulanito de tal, al reverendo don fulanito de tal, pero señor don no. Pero cuando es don con M de Madrid, quiere decir un abad benedictino o lo que sea. Pues ese abad me parece que se llama Don Leodey, que es belga o francés, total, que se llama El Santo Abandono, el libro. Está en una colección que se llama Patmos, de palabra, El Santo Abandono, muy bonito para que lo lean. Bueno, pues por eso le llamamos el Santo Abandono, porque no se trata solo de resignarme a la voluntad de Dios, sino de abrazarla, de entregarme a ella amorosamente. Casi, podríamos decir, de que se pierda mi voluntad, la de Dios, como si yo echara en esta jarra de agua una cucharadita de azúcar y la disolviera. Ese es el abandono, perderme yo la voluntad de Dios. Santa Teresita, que es la maestra del abandono, tiene una poesía que empieza comentando una frase de San Agustín y dice: el abandono es el dulce fruto del árbol que se llama amor, porque cuando hay amor, dos novios se quieren mucho. ¿Dónde quieres que vaya? Te he preparado un plan para mañana, para esta tarde te he preparado un plan. Y la novia se abandona a que el sitio de paseo que la lleve, ya sabe que va a estar bien. Un padre a su hijo: te he preparado una fiesta de cumpleaños. El hijo no anda preocupado. Ay, ¿cómo será? ¿Quién vendrá? Lo que le haya preparado su padre, pues muy bueno para él. Entonces, nosotros tenemos que abrazarnos filialmente, confiadamente con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque desde toda la eternidad no sucede nada que Dios no lo haya previsto con amor para mí. Porque Dios no puede permitir nada que no esté conforme con el fin con que me creó y con que creó al mundo. ¿Cuál es ese fin? Su propia gloria y la manifestación de las perfecciones del Verbo encarnado. Y al final todo, hasta lo que nos parecen mayores desgracias, cooperará a eso. Todo. Porque todo, como dice San Pablo a los romanos, diligentibus deum omnia cooperantur in bonum, a los que aman a Dios todo les sirve para el bien. Pero cuidado, que la voluntad de beneplácito a la que yo me abandono no quiere decir que eso me descuide de la obediencia que debo a la voluntad de signo. Yo me abandono a lo que Dios quiera para el mañana, pero yo obedezco lo que Dios quiere para hoy, que son los mandamientos, que son mis votos, que son lo que yo veo que tengo que hacer hoy.
Entonces, el santo abandono es una actitud del alma que quita todos los obstáculos que le impedirían a la gracia llegar hasta mí. Porque yo me pongo como un niño, no pongo barreras, sino que estoy abierto a la voluntad de Dios. ¿Por qué tengo que abrazar yo la voluntad de Dios? Ya sea de signo, ya sea de beneplácito. Pues primero por derecho divino, por institución divina, porque Él lo ha dispuesto así. Porque yo soy al mismo tiempo, por criatura, siervo de Dios, y por bautizado, hijo de Dios, y por la gracia santificante, amigo de Dios. Por tanto, en cuanto siervo, en cuanto hijo y en cuanto amigo, yo debo abrazar su voluntad. Segundo, porque ya lo hemos dicho, porque esta actitud es eficacísima para mi santificación, porque provoca en el alma una actitud de infancia espiritual que hace que la gracia no encuentre obstáculos. Tercero, 3 motivos para abrazar la voluntad de Dios. Derecho divino, por siervo, por hijo y por amigo. Siervo por criatura, hijo por bautismo, amigo por gracia santificante. Segundo motivo, por eficacia santificadora. Tercer motivo, que casi sería, si me apuran, el primero, por imitar a Jesucristo. Porque toda la vida de Cristo en la tierra no fue más que abandonarse a la voluntad de su Padre Celestial. Cuando entró en el mundo dijo: tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. Y he aquí que yo vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Cuando le encuentran María y José en el templo, ¿no sabíais que yo tengo que estar en las cosas de mi Padre? Después lo dirá 1000 veces. Yo hago siempre lo que al Padre le agrada. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Y en Getsemaní, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y además de imitar a Cristo, imitar a María. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella no sabía lo que venía. Es el acto de santo abandono más perfecto que ha hecho ninguna criatura. Ella sabía que en ese momento estaba concibiendo al Verbo de Dios, pero no sabía la huida a Egipto y la matanza de los inocentes y las soledades de Nazaret y el Calvario y los clavos y la cruz. Eso no lo sabía. Y María se abandona. Y José, sin decir ninguna palabra también. El abandono perfecto. O sea, ¿y de los santos? Cuando los santos, Dios le va pidiendo a San Francisco, no le pidió, el Señor me dio hermanos, dice él. Él ni se imaginaba que iba a fundar nada. El Señor me dio hermanos. A Santa Teresa, 4 amigas y su sobrina allí en la celda le piden: vamos a hacer un conventito pequeño y chico y pobre, y tampoco pensó hacer nada más. Y luego el Señor les iba pidiendo, ellos se iban abandonando. Los santos han sido así, por eso estaban siempre en paz. Nosotros, como estamos siempre preocupados de lo que va a pasar mañana, pues no tenemos paz. Bueno, ¿cómo se practica esta unión con la voluntad de Dios? Pues ya lo hemos dicho, amorosamente, filialmente, sencillamente, serenamente. Pero vamos a ir por partes. ¿Cómo se obedece la voluntad significada de Dios? O sea, la que conocemos. Repito, la voluntad de Dios significada es la que conocemos. La de beneplácito es la que no conocemos. La conocemos por los mandamientos y por todo. Pues vamos a acudir a Santo Tomás de Aquino. Primera parte de la Suma Teológica.
Cuestión 19. Y fíjense que él da 5 palabras latinas que se entienden casi en castellano. Por curiosidad las voy a decir, pues si a alguna le gusta saberlas, luego las voy a explicar. La manera de obedecer la voluntad significada de Dios, la de los mandamientos, la de los votos, tiene estos 5 pasos. Operatio, permissio, mejor dicho, de obedecer, no, la manera de Dios mostrarnos esa voluntad, la manera de Dios mostrarnos esa voluntad de manera clara, por estos 5 pasos. Primero, operatio, con T, operatio, se escribe operatio. Permissio, con 2 S. 3, preceptum, acabado en M, de Madrid, preceptum. 4, prohibitio, como prohibición, es prohibición, más que prohibitio, pero lo digo en latín. Y 5, consilium, que significa consejo. Operatio, permissio, preceptum, prohibitio y consilium. Vamos a verlas. Pues miren, la operación y el permiso, que son las 2 primeras, se refieren al presente. Las otras 3, precepto, prohibición y consejo, se refieren al futuro. ¿Qué quiere decir la operatio? Pues lo que Dios hace, la operación de Dios, el actuar de Dios, o sea, todos los acontecimientos familiares, individuales, eclesiales, sociales, comunitarios, todo lo que yo veo que sucede es el obrar de Dios. Unas veces son los acontecimientos que dependen del querer de Dios, no del querer de los hombres. Unas veces son dulces, otras son amargos. Por ejemplo, porque con ejemplo es cómo se entienden las cosas. Usted está hoy sana y buena. Mañana se siente mal. Y una fiebre, un dolor, lo que sea. Bueno, le dirán que es el COVID porque ahora todo es el COVID. Una indigestión, una gripe, todo es el COVID. Y el COVID es un cajón desastre que se han inventado para aterrorizarnos. Pero bueno, usted se siente mala, va al médico. Hermana, tiene usted un tumor. Tiene usted 2 meses de vida. Eso es la operación de Dios. ¿Está hablando? Eso es un suceder que te está manifestando de manera clarísima la voluntad de Dios. Ahora que usted no, pero una persona lleva 40 años bebiéndose cada día 3 botellas de vino y va al médico y le dice, usted tiene una cirrosis, que tiene usted el hígado hecho pomada, le queda a usted 15 días de vida. ¿Eso es la operación de Dios? Pues no, porque te lo has buscado tú. El cáncer no te lo has buscado tú, lo otro te lo has buscado. Es que lo que Dios me ha mandado. No. Es que hay que ver que, muchas enfermedades que tenemos, yo creo que la mayoría, nos las autoprovocamos, porque todo se somatiza, Todo, pero un cáncer, eso ha venido y se ha acabado. Entonces, la primera es la operación, lo que Dios manda, lo que Dios te va mandando. Que mañana se te ha venido una tormenta con un pedrisco como manzanas y ya te ha roto el tejado del convento entero. Pues es la operación. Eso es una cosa que ha sucedido porque Dios la ha dispuesto. Ni más ni menos, ¿no? Bueno, entonces, todo lo que el Señor dispone, próspero o adverso, es lo que Él hace. Y ante eso, ¿qué hay que decir? Fiat voluntas tua,
hágase tu voluntad. Segundo paso por donde Dios significa su voluntad, por eso se llama voluntad significada, voluntad de signo. La permisión. En este caso Dios no lo quiere, pero lo consiente, lo permite. O sea, que si se trata de un mal, Dios no puede querer un mal. De un mal absoluto, porque el cáncer no es un mal absoluto, ni el pedrisco que te cae en el tejado no es un mal absoluto, porque a lo mejor en ese convento no se vivía la pobreza y esa ha sido la manera que tiene el Señor de demostrarlo. Porque ese convento tiene una cuenta bancaria con muchos ceros y dice el Señor, fuera ceros, arreglar el tejado. Esa monja estaba pegada a su salud y a su vida y no iba a ser santa. Le viene el cáncer y en un mes se santifica. Entonces, es un bien, no es un mal, lo del tejado y lo del cáncer. Cuando es un mal es cuando un mal absoluto. ¿Cuándo es un mal absoluto? Cuando es un mal espiritual. Entonces sí. Entonces la permisión, Dios no quiere el mal, pero a veces puede permitir males para un bien. ¿Cuál es el peor mal que se ha cometido ni se cometerá jamás en la historia de la humanidad? Aquel del que ha salido el mayor bien, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. El pecado más horrible y la redención copiosa y abundante. O sea que de los males saca Dios viene porque es una permisión divina. Tercer paso. Preceptum. El preceptum. Lo que Dios manda de una manera, digamos así, oficial en su ley. Cuando le dio las tablas de la ley a Moisés. O bueno, todo lo que está en la palabra de Dios. Entonces, eso está mandado. Y ante esa voluntad significada de Dios por vía de precepto, nosotros tenemos 3 obligaciones acerca de esos preceptos. 3 obligaciones. Primera, conocerlos. Por eso hay que formarse. Saber por lo menos el catecismo. Las monjas muchas veces no estudian ni el catecismo de la Iglesia Católica. Para eso nos lo dio Juan Pablo II, un texto maravilloso, el catecismo. Formación permanente de 4 tontas. El catecismo. Y ya cuando usted se sepa bien el catecismo, vamos a pasar a otros temas. Pero el catecismo, bien los mandamientos, bien... Eso, una comunidad de clarisas me ha pedido a mí ahora, por videoconferencia, cada 15 días la formación. Se la doy, pongo así el móvil delante, en mi casa, y ellas están allí, que son 37, sentadas con sus cuadernos en Valladolid, y siguen por videoconferencia. ¿De qué quieren ustedes la formación? De los sacramentos, padre. Nos interesa ese tema muy bien del catecismo, muy elemental. Y en verano les di un cursillo allí en el convento, de 3 días, intenso. ¿De qué quieren el cursillo? De las virtudes. Bueno, pues esos son los temas que tenemos que, no de psicología, ni de tonterías que les meten en la cabeza, de perder el tiempo, el catecismo. Bueno, porque el catecismo tiene muchísima amiga, y el catecismo que nos dio Juan Pablo II es una maravilla. Y cuando se termina, se vuelve a empezar otra vez, que para eso tiene 1000 páginas. Se está olvidado la número 1 cuando vas por la 20, no por la 500, por la 20, se vuelve a empezar. Cuarto paso de la voluntad significada de Dios. La prohibición, o sea, lo mismo que la voluntad... son 3 obligaciones que no las he dicho. 3 obligaciones con respecto a los preceptos, me he quedado a la mitad. 3 obligaciones. Primera, conocerlos. Segunda, amarlos. ¿Cuánto amo tu voluntad, Señor? Todo el día la estoy meditando. El Salmo 118, que estamos rezando todos los días en las horas menores, esto que estamos diciendo, la voluntad de Dios, la ley de Dios, la ley. Mucha paz tienen, Señor, los que aman tus leyes, nada los hace tropezar. ¿Cómo podrá un joven andar honestamente cumpliendo tus leyes? Siempre esto. Entonces, primero, conocer los preceptos de Dios. Segundo, amarlos.
con todo el corazón. Yo amo tus mandatos más que el oro purísimo. La cantidad de cosas que decimos en los salmos como papagayos. Si nos ponemos a pensar, ahora que se reza el oficio divino en castellano nos enteramos mejor. Mentira y gorda. Y mejor nada, porque se reza como papagayo muchas veces, ¿eh? No digo que siempre, pero muchas veces. Primero, conocer los preceptos de Dios. Segundo, amarlos. Tercero, cumplirlos. Porque si los conoces muy bien y los amas y no los cumples, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuarto paso por donde Dios significa su voluntad. 1, operatio. 2, permisio. 3, preceptum. 4, prohibicio. La prohibición. O sea, evitar el pecado en cualquier manifestación suya. Miren cómo lo dice en el Camino de Perfección Santa Teresa, hoy que estamos en su día. Capítulo 41 del Camino de Perfección. A sus monjas, que no les está hablando a pecadores públicos, está hablando a monjas contemplativas, que vivían en grandísimo encerramiento, quiso ella. Ahora parece ser que hay que reinterpretar a los fundadores y nosotros sabemos más que ellos. Pero ella quiso a sus monjas en grandísimo encerramiento como las quiso Santa Clara, que para eso se le apareció a Santa Teresa, para enseñarla sobre la clausura y la pobreza. El 12 de agosto, que era la fiesta de Santa Clara, antes el 12, y el año 1562 fundó Santa Teresa el 24 de agosto. Pues el 12 de agosto de 1561, un año antes de fundar ella su primer convento, se le apareció Santa Clara. Y fue la que la asesoró, porque ellas querían empezar a ser monjas a la manera de las descalzas de San Francisco, de la Reforma de Santa Coleta y después de San Pedro de Alcántara. Y si no hubiera sido por San Pedro de Alcántara, nuestro gran paisano, Santa Teresa no funda, porque no la apoyaba nadie. Y San Pedro de Alcántara, que Dios le conservó la vida y a los 2 meses se murió. Pues Santa Teresa, como he dicho, fundó el 24 de agosto de 1562 y San Pedro de Alcántara se murió el 19 de octubre, menos de 2 meses. Cuando se murió, que estaba muy lejos, ella en el mismo momento le vio lleno de gloria. Bendita penitencia que tal premio me ha valido. Y luego a los 8 días le dijeron, ha muerto tal día, tal hora. Y era esa hora. Y luego el Señor se le apareció y le dijo, nada que me pidan en nombre de Fray Pedro dejaré de escucharlo. Pues a Teresa, Señor, disteis palabra cumplida, de que el que en su nombre os pida os tendría por deudor, haced, Dios mío, el favor de que sea concedida nuestra súplica rendida por su mérito y tu amor. Y de los gozos de San Pedro de Alcántara. San Pedro de Alcántara estaba muy malito, en casa del señor de Loriana, en Ávila, un amigo suyo. Y el obispo de Ávila no daba la licencia para que aquella monja un poco rara, con tantas visiones, que luego era tan simpática y tan amiga de toda la gente, por eso desconcertaba a la gente, pero se creían que tantas visiones tenía que ser una huraña metida en su celda, y lo mismo que tenía las visiones tenía la guasa, y eso era lo gracioso de Santa Teresa. Y entonces San Pedro de Alcántara, que la quería muchísimo, porque fue de los pocos que la entendió, su camino de oración, y San Francisco de Borja también, los santos se entienden a los santos. Y San Pedro de Alcántara le escribió una carta y le dijo, vuestra reverencia es tonta. Poco más o menos le vino a decir eso. Porque está consultando si funda en pobreza, sin renta, en pobreza, a los grandes letrados. Un padre dominico, Pedro Ibáñez, que era un gran religioso, le ayudó mucho a la santa, pero lo de la pobreza no la apoyaba. Y decía San Pedro de Alcántara, vuestra reverencia es tonta, porque está consultando a los que no lo viven, y esas cosas hay que consultarlas a los que lo viven. Entonces él la apoyó. Pero como el obispo de Ávila, aunque era muy amigo de la santa, no le daba licencia para fundar sin renta, don Álvaro de Mendoza, y decía que no, pues entonces San Pedro de Alcántara, que estaba muy malito, se levantó de la cama, cogió un borriquillo y se fue de Ávila al Tiemblo, que es un pueblo de Ávila que está como a 30 kilómetros por todo Gredos, por toda la sierra de Gredos, porque allí estaba de veraneo el obispo de Ávila descansando unos días. ¿Pero qué hace aquí vuestra paternidad, Fray Pedro?
si estaba muy malo, y estoy, pero he cogido el burro y me he venido a decir a vuestra señoría que tiene que dar licencia a doña Teresa de Ahumada para fundar. Si es que no quiere tener una renta y luego me van a revolver a la gente del barrio pidiendo limosna, yo ya tengo muchas monjas en Ávila, que no, que sí, señor obispo, que le dé la licencia. Total, que los santos lo consiguen. Y Fray Pedro le arrancó la licencia al obispo de Ávila. Y cuando la consiguió, se murió y se fue al cielo. Y fue gracias a los franciscanos que Santa Teresa pudo fundar. Ella que había aprendido a hacer oración por los franciscanos, por el tercer abecedario espiritual de Fray Francisco de Osuna, por Fray Alonso de Madrid, por Fray Juan de los Ángeles, por Fray García de Cisneros, todos esos que ustedes ni han leído en su vida. Y hay que leerlo porque son grandes maestros místicos espirituales. En el siglo XVI no había otros, hasta que vino Santa Teresa y se los cargó a todos. Porque ella sola, una mujer, vale más que todos los hombres juntos. ¿Por qué les estoy contando esto? Pues porque un año antes de fundar, ¿quién vino a enseñarla cómo tenían que ser sus monjas? Y de mujer a mujer, ¿se entendieron? Santa Clara. Se le apareció a Santa Teresa. Entonces, Santa Teresa, ¿cuál es el modelo que coge para sus carmelitas descalzas? No el de las carmelitas calzadas. De ahí coge la espiritualidad, que luego la reformó entera. Pero el modelo de pobreza, de hábitos pobres, de muchísima clausura, de ayuno, de todo eso, lo copia de Santa Clara, porque Santa Clara vino a inventar una forma nueva de ser monja, cuando eran todas grandes señoronas, las cistercienses, las benedictinas, esas abadesas mitradas y esas cosas. Y Santa Clara dijo, no. Aquí todas unas pobres mujerucas encerradas, que bueno, nos van a decir damas pobres, damas, lo de damas es mucho decir. Pero bueno, las damianitas, las hermanas pobres de Santa Clara, la abadesa, una más, hermana y madre, una más en las dignidades, pero en lugar de Dios. En fin, todo esto ¿por qué le estoy diciendo? Porque ¿dónde está significada la voluntad de Dios? En la vida de Jesucristo, en la de María y José y en la de los santos. ¿Dónde está significada la voluntad de Dios para una clarisa? En lo que le dicen unos y otros, por más que sean presidentes o frailes o obispos, el sursum corda, me da lo mismo. La voluntad de Dios para una clarisa está en lo que dice San Francisco y Santa Clara, ni más ni menos. Y lo demás, pues son inventos que así ha pasado, que las han despistado. Pero los santos son los que hay que mirar. Los santos no se equivocan y están ahí canonizados y puestos en la iglesia, no para que les pongamos velas y flores en una imagen de escayola, sino para que los leamos, los imitemos. Entonces, voluntad de Dios, operatio, lo que Dios va haciendo, permisio, lo que Dios permite, preceptus, lo que Dios manda, prohibicio, lo que yo me tengo que guardar del pecado. Eso es. Y Santa Teresa les dice a sus monjas, pecado muy de advertencia por chico que sea, Dios nos libre de él, cuanto más que no hay poco, siendo contra una tan gran majestad y viendo que nos está mirando. Que esto, me parece a mí, es pecado sobrepensado. Y como quien dice, Señor, aunque os pese, esto haré. Ya veo que lo veis y sé que no lo queréis y lo entiendo. Mas quiero más seguir mi antojo y apetito que no vuestra voluntad. Y que en cosa de esta suerte hay poco, a mí no me lo parece por leve que sea la culpa, sino mucho y muy mucho. Y si a pesar de nuestros esfuerzos en la prohibición, o sea, por evitar quebrantar la voluntad de Dios, que puede pasar y pasa muchas veces, y si a pesar de nuestro interés y nuestros esfuerzos incurrimos en una falta o en muchas, o incluso en un pecado grave,
¿Qué debemos hacer? Pues miren, cuando incurrimos en esa falta hay dos cosas. Suceden a la vez dos cosas: la ofensa de Dios y la humillación nuestra. Entonces, la primera, rechazarla totalmente, llorarla con toda el alma, haber ofendido a Dios. Pero lo que ese pecado me haya servido a mí para humillarme, entonces aceptarlo. Me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus mandatos. Me estuvo bien el ser humillado. Entonces, hay quien al arrepentirse de sus pecados, mucho cuidado con esto, le duele más lo que ha manchado su imagen que lo que ha ofendido a Dios. Eso no es arrepentimiento, eso es rabia y es soberbia. ¿Te duele más? ¿Por qué nos duelen más las faltas públicas que las privadas? Con la privada no se ha estropeado tu imagen ante nadie. Con la pública has quedado mal ante los demás. ¿Qué nos pasa? ¿Es dolor o es rabia? Una contrición así de humana no produce frutos sobrenaturales. La contrición tiene que ser sobrenatural. Bueno, pues el último paso: operatio, lo que Dios hace; permissio, lo que permite; preceptum, lo que manda; prohibicio, lo que prohíbe. Último paso, consilium. El alma, y esto es lo que les toca a ustedes de lleno a ustedes las monjas. Y cuidado, mucho cuidado, porque ustedes hacen públicamente votos solemnes en la iglesia. Y esto no es cosa de broma, Esto obliga bajo grave. Y aquí me pongo serio, porque hoy los votos yo no sé cómo van algunas veces. El de castidad, ya lo dije el otro día, pero lo voy a repetir. El de castidad, bueno, pues sí. Y también según y cómo, porque la televisión y el internet es el demonio. Según y cómo. Pues si en la televisión me pongo en peligro y te estás poniendo, luego la mente hace de las suyas, despierto o dormido. Pero bueno, la castidad, pero ¿y la pobreza? No lo sé, pero el que menos sé de todos es la obediencia. Y los votos obligan bajo grave. Si se quebrantan en cosas graves. No por tener un alfiler no va a pecar contra la pobreza. Un alfiler no, ni por tener 2 tocas en vez de una. Pero cuidado. Y la obediencia. Hombre, por contestar así un día suelto tampoco, pero como dice Santa Teresa, fíjese qué frase dice Santa Teresa: el no obedecer es no ser monja. Así de claro lo dice. El no obedecer es no ser monja. Entonces, ¿cuál es el consilium? Pues el alma que quiera practicar en toda su perfección la total conformidad con la voluntad de Dios, no solo seguirá sus mandamientos, sino los consejos evangélicos. Por lo menos espiritualmente, si es un seglar, pero si es religioso, de manera oficial y pública. Y si es monja, que es más que religiosa, de manera solemne, porque los votos solemnes son más que los votos perpetuos. Tienen otra categoría. Y un claretiano, aunque sea sacerdote, o una hermanita de los ancianos desamparados, tiene votos perpetuos, pero usted los tiene solemnes, que es mucho más, Tiene otra categoría. Entonces, eso es la perfección de las perfecciones, los consejos evangélicos. ¿Y qué me imponen? Secundar los movimientos interiores de la gracia,
que me están diciendo a cada paso, pobre, obediente y casta. En cada paso la gracia me está diciendo eso. Bueno, ya hemos dicho cómo se conoce la voluntad significada. Repito, porque repito mucho, porque la regla primera de la pedagogía es repetir. ¿Cuánto repite este hombre? Y ni aun así se entera usted, fíjese si no repito. Operatio, permissio, preceptum, prohibitio, consilium. Los 5 pasos. Y la voluntad de beneplácito, ¿cómo los conocemos? Si esos designios de Dios están ocultos en su pecho, no me los manifiesta de ninguna manera. Pero yo sé ciertamente 3 cosas. Que la voluntad de Dios, primera, que la voluntad de Dios es la causa de todo, es la que lo mueve todo. Segundo, que la voluntad de Dios es siempre buena. Eso no puedo tener duda, porque Dios es Dios y Dios es amor. Su voluntad es siempre buena. Tercero, que todo lo que sucede, próspero o adverso, es para mi bien. Si yo amo a Dios, todo es para mi bien. Y entonces, ¿eso qué me impone? ¿El santo abandono? Estoy repitiendo. O si queremos, en vez de santo abandono, vamos a usar una palabra de San Ignacio de Loyola en sus ejercicios. La santa indiferencia. Estar indiferente a todas las cosas criadas, dice San Ignacio. De manera que no queramos más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, solo deseando aquello que más me lleva al fin para el que he sido creado, mi salvación. Ay, qué persona tan fervorosa, qué novicia tan fervorosa, que quiere morirse joven y darle al Señor la flor de su juventud, los 20 años. Fervorosa es la que dice, Señor, si quieres a los 20 años y si quieres a los 100 años, yo indiferente, lo que tú dispongas, yo me abandono. Entonces, ¿qué persigo yo? ¿Qué pretendo? ¿A dónde voy con el santo abandono? ¿Con la santa indiferencia? Pues entregarme totalmente a Dios, aunque algunas cosas repugnen a mi sensibilidad, pero yo comprendo con mi cabeza que eso es lo mejor. No que tenga ganas. Santa Teresa se entró monja sin tener ninguna gana. Dice ella, cada hueso parece que se me apartaba de por sí. No creo será mayor el sentimiento cuando me muera. No se trata de ganas. Hoy la gente, sobre todo los jóvenes, se mueven nada más que por la sensibilidad. Lo que me gusta, lo que me apetece. No. Es lo que yo comprendo que es mejor. Más gloria de Dios. Y entonces soy indiferente a todo y estoy en los brazos de Dios totalmente. Y esto hace que me entregue a Él plenamente. No es una indiferencia, un abandono meramente pasivo, sino activo, de manera que yo me estoy lanzando siempre a la voluntad de Dios. ¿Y a dónde se extiende este abandono? Miren cómo lo explica San Francisco de Sales en el Tratado del Amor de Dios. Dice, se extiende a todo lo de la vida natural, o sea, la salud, la enfermedad, la hermosura, la fealdad, la flaqueza de salud, la fortaleza. Señor, lo que tú quieras. ¿Que me has hecho tonta? Pues tan contenta de ser tonta. ¿Que me has hecho guapa? Tan contenta de ser guapa. ¿Que me das una vida larga? Lo que tú quieras, si lo que tú quieres es lo mejor para mí. Primero, se extiende a la vida natural. Segundo, se extiende a la vida social. Los honores, las riquezas, el prestigio. ¿Cuál es la vida social en mi comunidad? ¿Que me hacen abadesa? Bueno, pues alguna tiene que serlo. ¿Que me meten en la cocina para el resto de mi vida? Pues a cocinar. Yo no voy a pretender honores ni prestigio, lo que me den. Está bien.
Y en la vida espiritual, en la vida natural, la salud, la fealdad, lo que sea, en la vida social, el prestigio, los honores, y en la vida espiritual, que me das consuelos, Señor, encantado, que me das sequedad y aridez, pues encantado. Vuestra soy, para vos nací, ¿qué queréis hacer de mí? Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar. Si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando. Decid dónde, cómo y cuándo. Decid, dulce amor, decid, ¿qué mandáis hacer de mí? Si queréis darme aridez, si no, dadme sequedad. Lo que sea, esa poesía de Santa Teresa va recorriendo también todo. Pues así hay que practicar la obediencia. Y lo tiene, como digo, San Francisco de Sales y ese abad que les he citado antes. Don Vital Leodei se llama, el del libro El Santo Abandono. Leodei es con H intercalada, L-O-H-O-D-E-I, Don Vital Leodei, El Santo Abandono, que es, en definitiva, lo que hace ese hombre, exprimir la espiritualidad de San Francisco de Sales. Porque uno de los maestros de esto que estamos hablando, que a mí me encanta muchísimo leer, porque San Francisco de Sales es un hombre que te lo facilita todo, te lo pone muy suave el camino espiritual, muy dulce, y el santo de la dulzura, claro. Bueno, termino. ¿Cuáles son los frutos, las ventajas del abandono en Dios? Pues vamos a decir 5. Primero, nos hace llevar una intimidad con Dios muy dulce, abandonarnos a su voluntad. Acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre, lo que dice el Salmo. Ese niño está reposando dulcemente en el pecho de Dios. Primer fruto, la dulce intimidad con Dios. Segundo, la sencillez y la libertad que tiene el alma. No tiene complicaciones, todo está bien para ella. Como decía la Madre Maravillas, lo que Dios quiera, como Dios quiere, cuando Dios quiera. Todo está bien. Tercero, la paz y la alegría que tiene el alma. Siempre serena. Cuarto, la constancia. Esa alma no tiene altibajos. Las almas que están nada más que influidas por lo que pasa, deja de pasar, siempre tienen unos cambios de humor muy grandes. Estas almas no tienen altibajos, están siempre contentas con lo que Dios hace. Quinto y último fruto, la muerte tan santa que tienen estas almas, porque mueren como han vivido, entregadas a la voluntad de Dios. Así que el día de Santa Teresa hemos citado un poco a la santa, no mucho, pero hemos tenido una plática donde hemos recorrido cosas que creo muy interesantes. La unión con la voluntad de Dios, que era el gran deseo de Santa Teresa y de todos los santos. Al fin he tardado, como ayer, la hora menos 5 minutos, pero ustedes atienden también y están tan pacientes y tan silenciosas que yo me extiendo. Ahora ya me callo, hasta mañana si Dios quiere.